Pues el tema de hoy es manómetros. Entonces, ¿qué son los manómetros? Tenemos, bueno, primeramente hay que saber cuáles son los dispositivos medidores de la presión. Entonces, el primero que vamos a ver nosotros es el manómetro, el cual se emplea la relación entre un cambio en la presión y un cambio en la elevación en un fluido estático, ¿no? Ese es un manómetro. Y el manómetro va a ocupar siempre esta ecuación. Tenemos una diferencia de presión que es igual al peso específico de la sustancia multiplicado por la diferencia de altura. Eso es lo que estuvimos viendo en la clase de ayer. Entonces un manómetro se va a regir bajo esta fórmula, ¿sale? Entonces el tipo más simple de manómetro es el de tubo en U. ¿Cómo es este? Ah, bueno, este oficialmente es este que está aquí. Es una fotografía de un modelo disponible comercialmente. Hay muchos más modelos, pero bueno, es este que está aquí. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros en clase? Bueno, nosotros lo vamos a ver en clase de esta manera. Ese es un manómetro simple. Hay algunos que dan 2, 3, 4, 5 vueltas. Pues va a depender del manómetro que estamos trabajando, ¿sale? Pues aquí tenemos el más simple y el comercial. Así es como se ve el comercial. Entonces aquí me dice que un extremo del tubo en U está conectado a la presión de lo que se va a medir, esta parte de acá. Y el otro extremo se deja completamente abierto a la atmósfera. Así está aquí abierto a la atmósfera. Entonces, recordando lo que vimos en clase, en este punto, aunque veas que está dentro del tubo, este está abierto. Y como está abierto, está expuesto a la atmósfera. Si está expuesto a la atmósfera cualquier fluido, en este punto, y solo en este punto, la presión siempre va a ser cero. Ojo con esto, siempre va a ser cero. En este caso es mercurio, entonces aquí va a ser cero, ¿sale? No se olviden de eso. Dice, el tubo contiene un líquido llamado fluido manométrico. Aquí están los fluidos manométricos, el cual no se mezcla con aquel cuya presión se va a medir. Entonces, en este caso, pues vamos a tener aquí agua. En este caso, este fluido manométrico no se va a mezclar junto con este, por su diferencia de densidades, no se mezcla. Entonces, los fluidos manométricos comunes son los siguientes. El agua es un fluido manométrico, el mercurio y finalmente los aceites ligeros coloreados, cualquier aceite que estemos trabajando, ¿sí? Coloreado, bueno, se colorean para distinguir entre uno y otro, ¿sale? Bien, el fluido del instrumento se ve desplazado de su posición normal por la acción de la presión que se mide. Y bueno, debido a que los fluidos en el manómetro están en reposo, manejamos la siguiente ecuación. Otra vez, como se mantienen en reposo, y exclusivamente escuchen esto, esos fluidos están en reposo, no se están moviendo, están en estado estacionario. Por lo tanto, la ecuación que vamos a ocupar para calcular las presiones, pues va a ser la misma, ¿no? La diferencia de presión va a ser igual al peso específico de la sustancia por la diferencia de altura, ¿vale? Entonces, para escribir la expresión de los cambios de presión en el manómetro, después esta se combina y se resuelve con álgebra dichas expresiones para la presión que se desea. Debido a que usamos los manómetros en situaciones reales, deberá de aprender el procedimiento paso a paso para calcular estos manómetros. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para escribir la ecuación para un manómetro? Bueno, primeramente, comienza a partir de un extremo del manómetro y expresa la ecuación en forma simbólica. Por ejemplo, presión en A se refiere a la presión en el punto A, ¿sale? Si en un extremo se encuentra abierto como en la figura, la presión es atmosférica y si es atmosférica, la presión en ese punto es igual a cero, ya lo habíamos comentado. Como paso número 2, dice, sume términos que representan los cambios de presión con diferencia de presión igual al peso específico de la sustancia por la altura, ¿vale? Para esto, se procede desde el punto inicial e incluyendo cada columna de cada fluido por separado. Entonces, no vamos a contarlos, cada fluido va por separado. Tenemos agua, aceite o mercurio, dependiendo del caso. El paso número 3 dice, cuando el movimiento de un punto a otro es hacia abajo, ojo lo que les decía, cuando el movimiento es hacia abajo, la presión se incrementa y se suma el valor de delta P, ¿sale? A la inversa, cuando el movimiento de un punto al siguiente es hacia arriba, la presión disminuye y se resta el delta P. Paso número 4. Este proceso continúa hasta que se alcanza el otro extremo. El resultado es una expresión para la presión en ese extremo. Entonces, igual esta expresión con el símbolo para la presión en el punto final, ya sea que el punto 3, punto 4, punto B, punto Z, como ustedes lo hayan llamado, ¿vale? Lo que da la ecuación completa para el manómetro. Punto número 5.
Resuelva la ecuación en forma algebraica para la presión deseada en un punto dado o la diferencia de presión entre dos puntos de interés. ¿Sale? Paso número 6 y último dice, introduzca los datos conocidos y despeje para la expresión deseada. O sea, ya ahí hay que ver si tenemos el peso específico de la sustancia, si tenemos ya las alturas, es simplemente reemplazar datos en la ecuación. ¿Sale? Son 6 pasos para poder encontrar la ecuación para el manómetro. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. Yo lo manejo de la siguiente manera. El libro me habla que resuelva yo los manómetros con una serie secuencial de pasos para obtener la ecuación del manómetro. Yo lo manejo en dos. Digo que es el método corto y el método largo. Para mí el método largo es el método que tiene el libro. Entonces vamos a ver primero el método corto y luego vamos a ver el método largo. Entonces, dice, de acuerdo con la figura, calcule la presión en el punto A. Ah, ok. Este de aquí es el punto A. Y acuérdense que vamos a venir de aquí para acá. Estos puntitos que ustedes están viendo acá, normalmente en el problema no vienen colocados. Nosotros los colocamos por conveniencia, ¿sale? Entonces lo primero que hacemos es ver la figura que se encontrará así, sin ningún puntito que ven ahí. Nada más, posiblemente nada más aparezcan estas medidas. Aquí ya me está dando la gravedad específica del mercurio. Entonces lo primero que yo hago es ver la figura y digo, ah, bueno, me conviene a mí marcar un punto aquí. ¿Por qué me conviene marcar un punto aquí? Ah, porque este está abierto a la atmósfera y la presión en este punto es cero. Después bajo y me doy cuenta que esta con esta están en el mismo nivel sobre la horizontal. Entonces, esta presión y esta presión son la misma. Entonces, lo que hago es marcar un puntito aquí y un punto acá. Y luego, finalmente, como yo entiendo la definición que la presión sobre la horizontal es la misma, entonces puedo marcar un punto 4 justo aquí en este punto. No exactamente aquí, puede ser un poquito más para acá. Ahí está, al son de calcular de aquí para acá. Entonces, como por aquí las presiones sobre la horizontal son las mismas, entonces yo puedo decir que este punto 4 es igual al punto A. Pues ya que tengo mis puntos marcados, ahora sí procedo al desarrollo de la ecuación de este manómetro. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular cuál es el peso específico de la sustancia. En este caso tenemos mercurio. Si te das cuenta, aquí no me dio el valor del peso específico de la sustancia, pero me dio la gravedad específica. Y yo sé que la gravedad específica de la sustancia multiplicada por el peso específico del agua me va a dar el peso específico de la sustancia. En este caso, estamos viendo que aquí tenemos metros y aquí tenemos metros, entonces estamos trabajando en el sistema internacional. Entonces ya sabemos de entrada que el peso específico del agua a 4 grados Celsius es 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico, ¿sale? Entonces, peso específico de la sustancia, 13.54 multiplicado por 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Eso me va a dar 32.8274 kilonewtons sobre metro cúbico. Y ese va a ser el peso específico del mercurio. Por otro lado, también debo de saber que el peso específico del agua, como no se me dio referencia de nada más, yo puedo tomar la referencia estándar y va a ser el peso específico del agua es igual a 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Bueno, el primer paso es tener en cuenta todos los pesos específicos de las sustancias. Bueno, yo lo resuelvo así, ustedes pueden resolver como ustedes quieran, ¿no? Pues ya tengo el peso específico de cada una de mis sustancias. Eso ya está. Ahora, lo que voy a hacer, dice, el único punto para que se conoce la presión es la superficie del mercurio, o sea, la que está expuesta a la atmósfera, ¿sale? Entonces, en la rama derecha del manómetro como el punto número 1. Entonces, el punto número 1, de ahí voy a empezar porque ahí conozco la presión, ¿sí? Ahora, ¿cómo escribir una expresión para la presión dentro del mercurio a 0.25 metros por debajo de la superficie en el punto 2? Entonces, ya conozco esta presión. Lo que sigue es proponer una ecuación para este punto. ¿Y cómo la proponemos? Bueno, la proponemos de la siguiente manera. La presión en este punto, o sea, la presión en el punto 2 va a ser igual a la presión en el punto 1 más el incremento de presión. El incremento de presión siempre va a ser el peso específico de la sustancia por la altura. El famoso delta P es igual al peso específico por la altura. Eso es lo que estamos poniendo aquí. Este es el delta P, es el incremento de presión que hay de aquí para acá. Entonces, la presión en el punto 2 va a ser igual
a la presión en el punto 1 más el incremento de presión, que es el peso específico del mercurio por la altura. La altura en este caso me lo están diciendo estas flechitas, son 0.25 metros. ¿Sale? Pues ya tengo una expresión para el punto número 2. Ahora, bueno, aquí me dice que este de aquí, pues es esta parte de acá. No, esto es el cambio de presión entre los puntos 1 y 2, lo que les decía yo, el incremento de presión es esta parte, ¿sale? Debido a un cambio en la elevación, porque tenemos una altura. Y como va hacia abajo, esto se tendría que sumar, porque voy de este punto a este punto. Como va hacia abajo, entonces ese delta P se suma, ¿sale? Solamente porque va para abajo, se suma. En este caso que vaya para arriba, pues simplemente aquí va a ser una resta. ¿Sale? Y bueno, ese de aquí es el peso específico del mercurio, ¿sale? El fluido manométrico. Bien, tengo el incremento de presión y el peso específico. Entonces, ahora, con estos datos yo podría calcular cuánto es la presión en este punto. Pero primeramente, antes de hacer los reemplazos de estos valores, simplemente voy a terminar de proponer la ecuación. Si yo tengo entonces ya la presión en el punto 2, tengo que calcular la presión en 3. Como están sobre la horizontal y estos fluidos se están conectando, entonces aquí y aquí vale lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer ahora, dice, este cambio de presión se suma a la presión 1 porque al descender un fluido hay un incremento de presión. Hasta este momento se tiene que la expresión para la presión en el punto 2 de la rama derecha del manómetro. Ya tengo una expresión para ese punto, ¿sale? Ahora escribimos la expresión para el punto 3 en la rama izquierda del manómetro, ¿sí? Entonces la expresión quedaría de la siguiente manera. Presión en 3 va a ser igual a la presión en el punto 2 porque les decía yo, se encuentran sobre la horizontal. Ahí está. ¿A cuánto equivale la presión en 2? Lo que acabamos de calcular, a la presión en 1 más el incremento de presión. ¿Sale? Ahí está. Como esta y esta son iguales, en mi expresión final del manómetro solamente tomaré una, ya sea esta o ya sea esta de aquí. ¿Por qué? Porque estas son la misma. Debido a que los puntos 2 y 3 están al mismo nivel en el mismo fluido, en reposo sus presiones son iguales. Por lo tanto, la presión aquí y acá va a ser la misma. Continuamos y escribimos la expresión para el punto número 4. El punto 4 es el que está aquí. Y entonces para este caso siempre va a ser así. Ojo, presión en 4 va a ser igual a la presión en el punto 3. Y en este caso vamos a poner un negativo porque va por la parte de arriba de mi referencia. Mi referencia es 3. Pero como va a subir para arriba, entonces coloco un signo menos. Y aquí voy a restar la presión generada de este punto a este punto. Entonces la presión en 4 es igual a la presión en 3 menos el peso específico del agua por la altura. La altura desde aquí hasta acá. Entonces son 0.25 más 0.15. Eso me va a dar 0.4. Y ahí está. Ahora, si volvemos a escribir la ecuación, pero ahora reemplazamos el valor de la presión en 3, acuérdense que la presión en 3 era igual a la presión en 2, y la presión en 2 era igual a la presión en el punto 1, más el peso específico del mercurio por 0.25, y luego ponemos esto que está aquí, menos el peso específico del agua por 0.40. O sea, la presión en 3 es todo esto que está aquí, y el resto es esto que tenemos acá. Aquí está. ¿Sale? Entonces ya tenemos una ecuación completa para este manómetro. Aquí lo único que me hace falta decir es que la presión en A es la misma que la presión en el punto 4. Recuerde que entre los puntos 3 y 4 hay una disminución de presión, por lo que este último término debe restarse a la expresión, lo que les decía yo, porque va para arriba, voy a poner aquí un signo negativo, que es este que tenemos acá. ¿Qué se debe hacer para obtener una expresión para la presión en el punto A? Les decía yo, pues absolutamente nada. Como A y el punto 4 se encuentran sobre la horizontal, la presión en esos puntos es la misma. ¿Sale? Entonces, ahora ejecutemos el paso 4 del procedimiento y se obtiene de la siguiente manera. Como yo sé que el punto 4 es igual al punto A, no me olvido de él. Digo, el punto A va a ser igual al punto 4, el punto 4 que está aquí. ¿Y a qué es igual el punto 4? A la presión en 3, que es todo esto de aquí, menos el peso específico del agua por 0.4. Y entonces ya tengo una ecuación para calcular el punto A. Pues asegúrese de escribir la ecuación completa para la presión en el punto A y lleve a cabo los pasos 5 y 6. Entonces recordemos que la presión en 1 es la presión atmosférica, por lo tanto, la presión en el punto 1 es 0. ¿Sale? Entonces, regresando a mi ecuación, aquí ya no pongo el punto 4, nada más pongo presión en A porque estas dos son iguales. Presión en A es igual a la presión en el 1
más el peso específico del mercurio por 0.25 menos el peso específico del agua por 0.4. ¿Sale? Ahora, como estoy recordando que esto está abierto a la atmósfera, este punto vale 0. ¿Sale? Entonces la presión ahí es 0. 0 kilopascales, porque aquí también son kilopascales. Y lo único que hago es reemplazar el valor peso específico del mercurio, aquí está, por la altura. Peso específico del agua, aquí está, por la altura. Listo. Ahora lo único que tengo que hacer es resolver estas multiplicaciones. Entonces, la presión en el punto A va a ser igual a 0 kilopascales más 33.2068 kilopascales menos 3.924 kilopascales. Lo único que tengo que hacer es la resta de este menos este y ya tendría la presión en el punto A. La presión en el punto A es de 29.2828 kilopascales manométricos. Así como existe el método largo que le llamo yo, también existe el método corto. Y el método corto es proponer la ecuación del manómetro de un solo paso, de un solo golpe. Nada más viendo. Primero, siempre vamos a marcar nuestros puntos, eso no importa. Pero para hacerlo de manera rápida, pues aquí ya veo que esto es mercurio, este y este son iguales y esta es agua. Yo puedo proponer la ecuación de jalón, pero vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, tenemos aquí, otra vez, es el mismo problema, pero ahora vamos a ocupar el método corto. ¿Cuál es el método corto? El método corto es el siguiente. Primero vamos a tener nuestros pesos específicos tanto del mercurio como del agua. Lo mismo que hicimos al inicio del método largo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué hacerlo? Pues necesitamos conocer estos valores para reemplazar en la ecuación. Entonces, el método corto sugiere lo siguiente. La presión en A, o sea, la presión en este punto, va a ser igual a la presión en el punto 1 más el incremento de presión. El incremento de presión es este que está aquí. Y luego este y este son iguales, entonces me voy a brincar ahora de aquí para acá. Y ahora digo menos porque va hacia arriba el peso específico del agua por los 0.4 que están aquí. Y esta es la ecuación del manómetro para el punto A. Es más fácil el método corto, pero a algunos se nos complica entenderle, entonces lo hacemos paso a paso, como el caso anterior. En este punto digo, yo quiero conocer la presión en A. Entonces la presión en A va a ser igual al punto 1 más el incremento hacia el punto 2 y luego este y este son lo mismo, entonces simplemente aquí mantengo la misma presión y ahora como este va para arriba, entonces menos el peso específico del agua por 0.4 y listo, ya tengo todo. Entonces ahora ya tengo esta expresión para el punto A, ¿sale? Entonces lo único que hago es reemplazar. La presión en el punto 1 es 0, el peso específico del mercurio ya lo tenía por 0.25, el peso específico del agua y perdón, la altura, que es 0.4. Hago las multiplicaciones, lo mismo que hice hace un rato. Tengo 0.0 kilopascales más 33.2 menos 3.9 kilopascales. ¿Sale? Hago la resta y me queda exactamente el mismo valor sin tanto rollo. Entonces, al final de cuentas, ustedes pueden usar método corto o método largo. Depende de ustedes. A mí se me hace más fácil ocupar este método que el método paso a paso. Pero bueno, usen el que ustedes quieran. La única diferencia es que aquí te digo, lo hago de volada. Solamente calculo los delta P. Simplemente la presión en 1 para abajo, entonces va a incrementar. Este incremento, peso específico por la altura. Es esta parte que está aquí. Luego de aquí me salto para acá y digo ahora, como va para arriba, ese mismo delta tiene que poner un menos. Entonces pongo menos, otra vez el incremento. Es la misma ecuación esta que esta de aquí, solamente que cuando va para abajo se le pone el signo más y cuando va para arriba se le pone el signo menos. Cuando nosotros hacemos el método largo, pues tenemos que ir arrastrando las presiones en cada uno de estos puntos. Digo, la presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 1 más el peso específico del mercurio por 0.25. Y luego me voy para acá. Presión en el punto 3 es igual a la presión en el punto 2 más la presión en el punto 1 y sustituimos cuánto vale la presión en el punto 2, que es esta parte de aquí. Luego, presión en el punto 4 va a ser igual a la presión en el punto 3 más este incremento, que en este caso sería negativo, sería un decremento de la presión. Y ir arrastrando uno por uno, uno por uno. En este caso a mí se me hace más fácil, porque agarro de aquí para acá, más el incremento, que es esto que está aquí. Nada más recordar que este es mercurio, ahí está. Y luego me brinco para acá, y de aquí para arriba, pues va a ser negativo, pero el fluido aquí es agua. Peso específico del agua por la altura. Y rápido. Si son más vueltas, hago lo mismo. Me ubico en disculpen, y me voy yo acoplando a los deltas, ¿no? Delta P cada uno. Si va para abajo, se suma. Si va para arriba, se resta.
y así por cada una de las vueltas que llegara a tener este manómetro. Pero bueno, ¿alguien se perdió? ¿Alguna pregunta, duda sobre la resolución de este problema? Este es un sencillo, ¿no? Hay unos más complejos. Pero bueno, vamos a ver otra vez un problema. Este manómetro que está aquí se le conoce como un manómetro diferencial, o sea, no hay salida, ninguno de los dos está, perdón, ninguno de los dos está expuesto a la atmósfera, ambos están cerrados. Entonces, este es un manómetro diferencial y lo que hacemos es calcular diferencia de presiones. Nada más aquí. Pongan mucha atención, porque aquí me está pidiendo la presión de B menos la presión en A. O sea, la presión de B menos la presión en A. Eso es lo que me pide calcular. En algunos casos va a decirme la presión en A menos la presión en B. Entonces, mucho cuidado al final de hacer las ecuaciones para estos manómetros. Hay que ver bien qué nos está pidiendo y dejarlo todo en esta función. Entonces, en este manómetro diferencial, vamos a dejar la expresión de esta manera. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato, solamente que aquí no vamos a tener el valor de la presión final, sino una diferencia de presiones. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Dice, ejecute el paso 1 del procedimiento con objetivo de escribir la ecuación para el manómetro. Podemos comenzar en el punto A o en el punto B, o podemos empezar aquí o podemos empezar acá, como ustedes quieran. En este caso vamos a iniciar en el punto A y la presión ahí se demostrará como presión en A, este que está, ¿sale? El primer paso, siempre acuérdense que es ver la figura y marcar puntos. La figura solamente va a traer punto A y punto B. Yo lo que tengo que hacer aquí es, si voy a empezar de aquí, bueno, voy a decir que este es el punto 1, este es el punto 2. Si voy a empezar de aquí, pues para mí este va a ser el punto 1, luego como aquí y acá es agua los dos, aquí voy a poner el punto 2, luego voy a ir para acá, voy a poner el punto 3, y para no tener problemas con esto voy a poner un punto 4 aquí más o menos, que esto es lo mismo para B, ¿sale? Si empiezo al revés, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y finalmente presión en A, ¿sale? Ahí está. Entonces, como ustedes quieran, van a numerar esto, si empiezan por acá o si empiezan por acá, teniendo en cuenta que me pide la diferencia de presión en B menos presión en A. Mucho ojo con esto que se está pidiendo. Entonces, ahora escribimos la expresión en el punto 1, en la rama izquierda del manómetro. ¿Por qué rama izquierda? Porque estamos empezando de este lado. Entonces, el punto 1. ¿Cuál va a ser la ecuación en el punto 1? Si estamos hablando del método corto, primeramente vamos a decir que es la presión en A más el incremento de presión porque va para abajo. Y el incremento de presión, como va para abajo, es positivo. Entonces, peso específico del aceite por la altura. La altura es en este punto que está aquí. De ahí hasta abajo. Entonces, ojo, no se vayan a ir con la finta que aquí la altura sea 29.5. Eso no es cierto. La altura de 29.5 es del punto 3 hacia el punto 1, hasta esta altura que está aquí. ¿Sale? Entonces, la altura real desde el punto A hasta la parte de abajo es que aquí, en este espacio, aunque aquí está medio feo cómo se marcó la altura, pero de aquí a acá, o de aquí hasta acá, tenemos 4.25 pulgadas, es la diferencia que hay aquí. Entonces, para decir el incremento de este punto a este punto va a ser 29.5 que va de aquí para acá, más 4.25 que va de aquí para acá, ¿sí? Entonces, ahí, ahora sí, esa es la altura total. La voy a dejar expresada así, porque va a haber un punto que me va a convenir quitar. Entonces, la puedo yo sumar y no pasa nada, y aquí también puedo dejar ese aceite por 4.25, no hay ningún problema. Pero bueno, método corto. Pues ya estamos aquí. Aquí la presión en 1 va a ser igual a la presión en A más el incremento de presión, que es el peso específico por la diferencia de altura. Ya está. Ahora, el punto 2 es igual al punto 1 y vamos a plantear una ecuación para el punto 2. ¿Sale? Como el punto 2 es igual al punto 1, entonces la presión en 2 va a ser igual a la presión en A más el peso específico del aceite por la diferencia de altura. ¿Sí? Aquí está. Presión en 2 es igual al punto 1. ¿Cuánto vale el punto 1? El punto 1 vale todo esto que está aquí. Y listo, ya está. Ahora necesito calcular la presión en el punto 3. Entonces, para el punto 3 va a ser igual a la presión en el punto 2, ¿sí? Y ahora, como vamos para arriba, aquí, va a ser negativo. Y otra vez la diferencia o el incremento de presión, en este caso sería la diferencia de presión, que va a ser el peso específico del agua, otra vez multiplicado por la altura. Tenemos agua solamente de aquí hasta acá, entonces vamos a multiplicar por 29.5, ¿sale? Entonces, hasta ahí ya tenemos una expresión
para el punto número 3. Ahora lo que sigue es calcular la presión en el punto 4. Pero antes de calcular la presión en el punto 4, yo voy a sustituir el valor de la presión en 2. La presión en 2 era igual a la presión en 1. O sea, todo esto que está aquí en azul es la presión en 2. Y esto es la diferencia que hay de aquí hasta acá. ¿Sale? Bien, entonces, ahora ya que tengo esta ecuación, ya puedo decir que tengo que calcular el punto 4. Entonces, el punto 4 va a ser igual a la presión en el punto 3, este que está aquí, menos, ¿por qué menos? Porque va por arriba, el peso específico multiplicado por 4.25 pulgadas, ¿sale? Ahora simplemente voy a sustituir cuánto vale la presión en 3. La presión en 3, acuérdense que era la presión en 2, que era todo esto de aquí. Presión en A más el peso específico del aceite por 3.75 menos la presión, menos el peso específico del agua multiplicado por 29.5, que es esta sección. Y finalmente esta parte que está aquí, menos peso específico del aceite por 4.25 pulgadas. Y ya tengo la expresión para el punto 4. Y yo sé que el punto 4 es igual a la presión en el punto B. Entonces simplemente sustituyo y lo que voy a hacer es la presión en B va a ser igual a la presión en el punto 3 menos el peso específico del aceite por 4.25. Listo, ya está. ¿Sale? Entonces esta de aquí ya es mi expresión para el manómetro. Solamente me hace falta adecuar a lo que me está pidiendo. Entonces, simplemente este que está sumando pasa del otro lado restando. Y ahí está. Presión en B menos presión en A va a ser igual al peso específico del aceite, que es 33, bueno, multiplicado por 33.75 pulgadas, menos esta parte de aquí, que es el peso específico del agua por 29.5. Luego, menos el peso específico del aceite por 4.25 pulgadas. Aquí me pude haber ahorrado un dato. Este 33.75 es la suma de 4.25 y 29.5. Si te das cuenta, por un lado tengo un negativo de 4.25 por el peso específico del aceite. Situación que tengo aquí. Yo lo que podría hacer aquí lo estoy haciendo todo completo, pero podría haberme quitado, podría haber cancelado este 4.25 de esta zona menos el 4.25 de esta otra y quedarme solamente aquí con el peso específico del aceite por 29.5 menos el peso específico del agua por 29.5. Pude haberlo hecho así, pero al final ustedes háganlo como a ustedes mejor les convenga. En el método corto voy a cancelar estas partes, que sería lo mismo que tendría que hacer yo aquí. O pueden hacerlo todo como está. Al final el resultado es el mismo. Entonces, ya tengo una expresión para mi manómetro de esta forma como me lo está pidiendo. Presión en B menos presión en A. Lo único que tengo que hacer es sustituir el peso específico del aceite, del agua y del aceite. ¿Sale? Entonces, ahí está. Aquí, miren, si quieren ahorrarse pasos, se puede reemplazar aquí como está, o simplemente si aquí tengo aceite y aquí tengo aceite, lo que voy a hacer es peso específico del aceite, me va a quedar este menos este. Entonces, peso específico del aceite de 33.75 pulgadas menos 4.25 pulgadas. Por eso te decía yo, esto me va a regresar al 29.5. Pues simplemente ya tengo una ecuación simplificada. Los aceites con los aceites y los que se restan son solamente las diferencias de altura. Ya está. Y bueno, finalmente tengo esta expresión. Peso específico del aceite por 29.5 pulgadas menos el peso específico del agua por 29.5 pulgadas. Aquí también puedo factorizar. Puedo decir yo peso específico del aceite menos peso específico del agua por 29.5. Estoy factorizando este valor. Se puede hacer también ahí. O simplemente sustituir aquí, acá y hacer las multiplicaciones correspondientes. O desde acá, sustituimos aquí los valores del peso específico, hacemos las multiplicaciones y sacamos el resultado. O se puede ir simplificando como yo lo estoy haciendo. Al final es a criterio de ustedes. Mira, te digo, puedo simplificar los aceites. Los tenemos acá, perdón, los pesos específicos. Tengo el aceite, aquí está, menos el peso específico del agua multiplicado por el factor común, que es 29.5. Y listo. Ahora sustituyo aquí y multiplico. ¿Sale? Acuérdense que el aceite siempre va a ser el SG por el peso específico del agua. Aquí, ojo, muy importante. Como estamos hablando de pulgadas, estamos hablando del sistema inglés. Y entonces el SG no cambia, pero el peso específico del agua sí va a cambiar. En este caso, como es sistema inglés,
el peso específico del agua es 62.4 libras sobre pie cúbico. Multiplicamos esto por esto y me da el peso específico del aceite. Listo. Y bueno, el peso específico del agua va a seguir siendo el de referencia, 62.4. Este valor lo reemplazo aquí y este valor lo reemplazo aquí. Entonces vamos a tener que la diferencia de presiones va a ser igual a menos 0.1491 libras sobre pulgada cuadrada. Ojo aquí, recuerden que le dije que libras sobre pie cúbico, pie cuadrado, no son unidades de presión. Eso de aquí hay que pasarlo a pulgadas. Entonces, antes de hacer el cálculo, yo lo que hago es convertir esta parte de aquí a pies cúbicos sobre pulgadas cuadradas, para que esta pulgada con esta de aquí, cancelamos una aquí y me quede libras sobre pulgada cuadrada. Y libras sobre pulgada cuadrada va a ser igual a un PSIG, ¿sale? Ahí está. Pues el resultado de esta multiplicación me da un signo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el signo negativo indica que la magnitud de la presión en A es mayor que la presión en B. Es lo único que me está diciendo este signo, que este es más grande que este. O sea, la presión en A es mucho más grande que la presión en B. ¿Sale? Pues observe que si empleamos un fluido manométrico con peso específico muy cercano a los del fluido en el sistema, se hace del manómetro un instrumento muy sensible, pero bueno, eso ya es cosa con los SGs y los pesos específicos. Pues ahora vamos a pasar al método corto. El método corto se hace mucho más rápido, sin tanto texto, ¿no? Rápidamente. Entonces, vamos al método corto. En el método corto primero definimos cuánto vale el peso específico del aceite, cuánto vale el peso específico del aceite, y bueno, ya los tenemos, ¿no? Aquí lo que hicimos es pasar directamente esta al valor de libras sobre pulgada al cubo, ¿sí? Haciendo la conversión de estas unidades. También aquí debemos hacer lo mismo, pasar esto de aquí a libras sobre pulgada al cubo, ¿sale? Entonces hagan las conversiones correspondientes, ¿vale? Bien, entonces aquí tenemos la del agua la hacemos también directamente, pasarla de una vez a pulgadas al cubo, para que esta expresión cuando yo multiplique por por la altura, ya me queden solamente libras sobre pulgada cuadrada, ¿sale? Entonces hacemos las conversiones desde antes o las pueden hacer al final, como ustedes quieran, ¿sale? Pues método corto. ¿Qué sucede aquí? La presión en B va a ser igual a la presión en A más el incremento de presión. Peso específico del aceite multiplicado por 29.5 más 4.25, que es toda esta parte que está aquí. Luego este punto y este punto son iguales, entonces simplemente me voy a brincar para acá. Y ahora como va para arriba, pues menos el peso específico del agua por 29.5, y luego aquí vuelvo a ir para arriba, menos el peso específico del aceite por 4.25. Listo. Ahora aquí les decía yo, tengo peso específico del aceite por 4.25 menos peso específico del aceite por 4.25. Entonces, con este se cancelan. Debo cancelar estos dos, así de rápido, se cancelan. Y voy a tener que la diferencia de presiones va a ser igual al peso específico del aceite por 29.5 menos el peso específico del agua por 29.5. Lo mismo que hice hace un rato. Voy a factorizar este 29.5. Y vamos a tener peso específico del aceite menos peso específico del agua por 29.5. Reemplazo este valor y simplemente multiplico. Ahí está. Reemplazo el primer valor del aceite, del agua, y lo multiplico por 29.5. Y voy a tener finalmente que la diferencia de presiones es menos 0.14.927 PSIG, ¿sale? Y bueno, lo mismo, el signo negativo indica que la presión en A es mucho más grande que la presión en B, y así de rápido y así de fácil. Pero nada más tengan en cuenta que cuando uso el método corto, simplemente me brinco de aquí para acá, o sea, ya no voy a estar calculando me brinco de aquí para acá, y ahora sí, menos y menos, ¿sale? Pues nada, no se fijen, no olviden de esa parte. En el método corto yo tengo que decir que la presión en 2 es igual a la presión en 1 y desarrollar toda la ecuación y luego de irme para acá. En el método corto simplemente tomo las alturas y si estas son iguales solamente brinco para acá y otra vez el delta P y el delta P con su signo negativo. Y listo, soluciono el problema. Creo que es un tema muy fácil.